¿Qué harías si la vida te obligara a traicionar al único ser que siempre estuvo contigo? Descubre cómo un simple perro puede enseñar lo que muchos humanos aún no comprenden: la grandeza del perdón y la fuerza de la esperanza. Aquí contamos historias que no solo entretienen, sino que despiertan emociones, enseñan lecciones y sanan el alma. Suscríbete ahora y activa la campanita. Comencemos. Era una tarde gris en las afueras de un pequeño pueblo rodeado de montañas. Las nubes colgaban pesadas sobre el bosque y una suave llovizna humedecía las hojas. Elías, un niño de apenas 10 años, caminaba por un sendero de tierra con una mochila a la espalda. Iba en busca de leña, como le había pedido su madre, pero en su interior solo quería explorar, soñar, imaginarse aventuras como los héroes de los cuentos que leía por las noches. De pronto, un sonido lo detuvo. Un gemido, casi un susurro, como el que hace alguien al borde del llanto. Elías se quedó quieto, atento. Agudizó el oído y lo escuchó otra vez, un quejido suave, lleno de dolor. Se adentró entre los arbustos con cautela, apartando ramas con las manos. Y entonces lo vio. Un pequeño cachorro, temblando bajo un tronco caído. Estaba cubierto de barro, con una pata visiblemente rota y los ojos apagados por el miedo y el dolor. Cada vez que intentaba moverse, emitía un gemido apenas audible. Era un saco de huesos mojado, indefenso, completamente solo. Elías se arrodilló sin pensarlo 2 veces. Tranquilo, tranquilo, no te voy a hacer daño, susurró. El cachorro lo miró, con ojos grandes y tristes, pero no se movió. Era como si ya no esperara nada de nadie. Elías se quitó la chaqueta, lo envolvió con cuidado y lo cargó entre sus brazos. El animal se estremeció al sentir el calor humano, pero no opuso resistencia. Corrió de vuelta a casa, resbalando en el barro, sin importar que la leña se le cayera en el camino. «Mamá. Mamá, encontré un perrito», gritó al entrar. «Está herido». Su madre, una mujer de rostro cansado, pero corazón generoso, no hizo preguntas. Juntos lo secaron, limpiaron sus heridas, improvisaron una férula para su pata. Durante días, Elías le dio leche con una jeringa, le habló con dulzura, le cantó canciones mientras lo acariciaba. Y entonces, una mañana, ocurrió. El cachorro movió la cola por primera vez. Elías sonrió como si el sol hubiera salido solo para él. «Te llamaré Togo», dijo, acariciándole la cabeza. «Y no volverás a estar solo nunca más». En ese instante, en medio de la pobreza y la sencillez de aquella casa de campo, nació algo más fuerte que cualquier promesa, una amistad verdadera. Una de esas que se tejen con hilos invisibles y que el tiempo no puede romper. Pasaron los días, y Togo, poco a poco, comenzó a sanar. Al principio apenas se levantaba, solo comía si Elías estaba cerca y dormía muchas horas acurrucado en su rincón. Pero con cada caricia, con cada palabra amable y cada trozo de pan compartido, fue recuperando no solo la fuerza, sino también algo más valioso, la confianza. Para muchos, solo era un perro. Uno más. Pero para Elías, Togo se convirtió en su sombra, su cómplice, su hermano de 4 patas. Iban juntos a todas partes. Cuando Elías corría por los campos, Togo lo seguía con las orejas al viento. Si el niño trepaba a árboles, Togo ladraba desde abajo, como animándolo. Si Elías lloraba por las noches, abrazaba al perro, y el perro lamía sus lágrimas como si pudiera entender cada una. La familia de Elías era humilde. Vivían al día, sin lujos, sin comodidades. Pero con Togo en casa, la vida se volvió un poco más alegre, más liviana. El cachorro, que antes parecía quebrarse con el viento, creció fuerte y valiente. Sus ojos tristes se llenaron de brillo, y su pelaje se volvió suave y dorado como el sol. No tardó en convertirse en el guardián de la casa. Nadie podía acercarse sin que Togo lo supiera. Cuidaba a Elías como si fuera su propia sangre. Incluso aprendió a esperar la hora en que el niño salía de la escuela, se echaba al borde del camino, con las orejas erguidas, y cuando veía aparecer a su amigo, saltaba de alegría y corría hacia él como si no se hubieran visto en años. Pero lo más especial, era lo que no necesitaba palabras. Era la forma en que se miraban. Como si ambos supieran que se habían salvado mutuamente. Uno del abandono. Y el otro, de la soledad.
Pasaron los años, y aquella amistad se volvió leyenda en el pequeño pueblo. Elías creció. Dejó de ser un niño flaco con rodillas raspadas para convertirse en un joven fuerte, de mirada noble, curtido por el sol y las labores del campo. Togo también cambió, su cuerpo se volvió robusto, su andar más pausado, pero su alma seguía siendo la misma. Siempre a su lado, siempre alerta, siempre leal. Juntos recorrían los senderos polvorientos, cruzaban arroyos, se adentraban en los bosques como dos aventureros inseparables. Los ancianos del pueblo los miraban pasar y decían, ahí van los inseparables. El chico y su perro. A veces, en las noches de verano, Elías se acostaba en el pasto con los brazos detrás de la cabeza y Togo a su lado. Miraban las estrellas sin decir nada, y bastaba una mirada, un suspiro compartido, para que el mundo se sintiera perfecto. Togo aprendió a entender todo sin palabras. Si Elías estaba triste, se echaba a su lado en silencio. Si estaba feliz, ladraba con euforia. Si se enojaba, Togo lo miraba con paciencia, como diciendo, no importa lo que pase, yo estoy aquí. Elías le hablaba de sus sueños, de sus miedos, de la chica que le gustaba o del trabajo que algún día le gustaría tener. Y Togo, con solo mover la cola o inclinar la cabeza, parecía responderle, lo lograrás. Yo lo sé. Ninguno de los dos tenía mucho en lo material, pero lo que compartían no se podía comprar. Era algo más profundo. Más puro. Más real. Era amor sin condiciones. Y aunque la vida era dura, tenerse el uno al otro lo hacía todo más fácil. Más llevadero. Más digno de ser vivido. Una tarde cualquiera, mientras el sol caía lento detrás de las colinas, Elías y Togo descansaban bajo su árbol favorito. Era un roble viejo, de ramas anchas y raíces profundas, donde muchas veces habían compartido meriendas, secretos y risas. Elías, con los brazos cruzados detrás de la cabeza y la mirada perdida en el cielo anaranjado, rompió el silencio. Togo. ¿Sabes? He estado pensando. Quiero algo más. Quiero salir del pueblo, conocer el mundo, construir algo mío. Quiero tener mi granja, mi casa, mi familia. Togo lo miró desde el suelo, con las orejas atentas y el rabo moviéndose con suavidad. No entendía del todo las palabras, pero sentía el fuego en la voz de su amigo. Ese fuego que solo arde cuando uno empieza a soñar de verdad. Pero no quiero irme sin ti. No podría. El perro se acercó y apoyó su cabeza sobre el pecho de Elías, como diciendo, donde tú vayas, yo iré. Y en ese momento, Elías hizo una promesa. Una promesa que salía desde lo más profundo de su alma. Te lo juro, Toguito. El día que logre todo eso, tú estarás conmigo. Te construiré una casita junto a la mía. Correrás libre por nuestros campos. Comerás lo mejor. Dormirás en paz. Y jamás, jamás te faltará nada. El viento sopló suave, como si el universo escuchara ese juramento. El sol se escondió por completo, y las primeras estrellas comenzaron a parpadear. Fue una escena simple, pero sagrada. Un pacto sellado entre un joven con hambre de futuro, y un perro que ya lo tenía todo, el corazón de su amigo. Desde ese día, Elías trabajó más duro. Se levantaba antes que todos, tomaba encargos, ahorraba cada moneda, aprendía de los mayores. Togo lo seguía a todos lados. Siempre firme, siempre alegre. Como si supiera que estaban construyendo algo grande. Juntos. Lo que ninguno de los dos sabía era que la vida, a veces, tiene planes distintos. Y que los sueños, incluso los más puros, pueden torcerse por un simple acto de egoísmo. Los años pasaron. Elías creció. Se convirtió en un joven fuerte, trabajador y respetado por todos en el pueblo. Muchos lo admiraban por su constancia, otros por su humildad. Pero pocos sabían la verdadera razón de su esfuerzo, cumplirle la promesa a Togo. Entre jornadas de sol a sol, viajes largos y trabajos de todo tipo, Elías fue construyendo su futuro. Compró un terreno lejos del pueblo, donde soñaba con levantar su hogar y comenzar su nueva vida. Había plantado árboles, levantado un pequeño corral, incluso había empezado a construir con sus propias manos una casita para Togo, justo al lado de la suya. Y aunque Togo ya era un perro mayor, seguía acompañándolo con el mismo entusiasmo de siempre.
Aunque sus patas ya no corrían como antes, aunque su hocico estaba salpicado de canas, sus ojos seguían brillando igual. Pero entonces, todo cambió. Una mañana, Elías recibió una oferta inesperada. Un hacendado de tierras lejanas lo había visto trabajar y quería contratarlo con un sueldo alto, un lugar para vivir y la promesa de ayudarle a crecer aún más rápido. Era la oportunidad que tanto había esperado. El sueño estaba más cerca que nunca. Pero había un detalle. No se aceptan animales, le dijo el hacendado, con una voz seca y firme. Aquí necesitamos hombres, no mascotas. Elías se quedó en silencio. Su corazón latía con fuerza. Sabía lo que significaba esa decisión. Esa noche no durmió. Togo se acurrucó a su lado, como siempre, sin saber que en el pecho de su amigo se libraba una batalla feroz. Al amanecer, con los ojos rojos por la falta de sueño, Elías tomó una decisión. Se convenció a sí mismo de que sería solo por un tiempo. Que volvería. Que pronto tendría todo lo que soñaban, y Togo viviría mejor que nunca. Así que lo llevó al bosque. Al mismo bosque donde jugaban de niños. Lo acarició en silencio. Togo movía la cola sin entender. Elías se agachó, lo miró a los ojos y le dijo, con un hilo de voz. Perdóname, amigo. Lo hago por los dos. Le dejó una manta, un poco de comida, y se alejó. Togo corrió tras él unos metros. Luego se detuvo. Se quedó de pie, mirando cómo su compañero se alejaba entre los árboles. Sus ojos eran un océano de preguntas. Su cuerpo no entendía, pero su alma sí. Elías no volteó. No porque no quisiera, sino porque no podía. Y ese fue el día en que rompió la promesa. El día en que, sin saberlo, enterró una parte de su propia alma en ese bosque. Pasaron los días, luego las semanas. Elías, ahora instalado en su nuevo trabajo, parecía tenerlo todo. Un buen salario, techo propio, comida caliente todos los días y herramientas para continuar construyendo su sueño. Pero había algo que no cuadraba, algo que faltaba. Al principio, se decía a sí mismo que todo estaba bien. Que todo estaba bien. Que pronto volvería por él. Pero cada noche, al cerrar los ojos, lo único que veía eran los de su perro, quietos, tristes, preguntando por qué. Intentó ahogar ese sentimiento con trabajo, con planes, con promesas. Pero el silencio del bosque lo seguía a todas partes. Era como si el alma de Togo lo llamara, no con ladridos, sino con ausencias. Y entonces, una noche, no aguantó más. Despertó sobresaltado, con el pecho apretado. Había soñado que Togo lo esperaba, solo, mojado por la lluvia, envuelto en esa manta que él mismo le había dejado. Elías se sentó en la cama, sudando, y sin pensarlo dos veces, tomó su chaqueta y salió corriendo. Tenía que volver. Tenía que encontrarlo. Elías corrió por la ciudad dormida, cruzando calles vacías y empapado por una llovizna ligera. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo, ¿y si ya era tarde? Tomó el mismo camino que había recorrido con Togo meses atrás. Cada árbol, cada curva del sendero, le traía un recuerdo. Su respiración era agitada, sus zapatos llenos de barro, pero no se detuvo ni un segundo. Cuando por fin llegó al bosque, el silencio era sobrecogedor. No se escuchaban pájaros, ni el crujir de ramas, solo el sonido de su propia desesperación. Togo. Gritó con todas sus fuerzas. Togo. Nada. Solo el eco de su voz. Avanzó entre la maleza, con una linterna en mano, llamando una y otra vez. Y entonces, entre la oscuridad, vio algo, una figura enroscada sobre la manta que él había dejado. Elías se acercó lentamente, temiendo lo peor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No se atrevía a moverse. Hasta que, de pronto, una oreja se levantó. La oreja tembló. Luego, lentamente, la cabeza del viejo perro se levantó. Era Togo. Delgado, sucio, con la mirada apagada, pero vivo. Cuando los ojos de Togo se cruzaron con los de Elías, algo dentro del perro pareció encenderse. El rabo, que colgaba inerte, comenzó a moverse. Un paso. Otro. Tropezando, tambaleando, pero avanzando hacia su amigo. Togo.
Susurró Elías, cayendo de rodillas, con las lágrimas cayendo sin control. Perdóname, amigo. Perdóname. Togo se acercó, apoyó su cabeza en el pecho de Elías y soltó un suspiro largo, como si todo el dolor, el frío, la tristeza, por fin se derritieran con ese abrazo. El silencio del bosque fue roto por el llanto de un hombre y el leve gemido de un perro que, pese a todo, había esperado. Elías levantó a Togo con cuidado, como quien carga un tesoro frágil, y lo llevó de vuelta al pueblo. No le importaron las miradas ni los comentarios. Caminó con la frente en alto, con su viejo amigo en brazos y el corazón lleno de propósito. Pasaron los días, y Togo comenzó a recuperarse. Ya no era el perro fuerte de antes, pero sus ojos volvían a brillar. Elías lo alimentaba, lo cuidaba, le hablaba como antes, pero ahora con gratitud y humildad. El pueblo, al ver la transformación de Elías, comenzó a mirarlo distinto. Ya no era solo el que se rindió, ahora era el que volvió, el que aprendió. Y Togo. Togo se convirtió en símbolo de lealtad. Elías ya no hablaba de fama ni de trofeos. Hablaba de amor, de aprendizaje, de segundas oportunidades. Y cada vez que alguien pasaba frente a la casa y veía al viejo perro echado en el porche, sabían que ahí vivía una historia que no se olvidaría jamás. Con el paso de los meses, Togo envejeció con dignidad, rodeado del cariño que siempre mereció. Aunque sus patas ya no eran rápidas y sus ladridos se habían vuelto más suaves, su mirada seguía siendo firme, serena, sabia. Elías se sentaba a su lado cada tarde, contemplando el atardecer. Ya no necesitaba correr tras una medalla. Su trofeo más grande ladraba a su lado, movía la cola cuando lo miraba y le recordaba, sin decir una sola palabra, que el valor de alguien no está en lo que logra, sino en lo que entrega. Los niños del pueblo comenzaron a acercarse a escuchar la historia del perro que nunca abandonó, del joven que aprendió que rendirse no es el final, sino una oportunidad para volver diferente. Y así, sin darse cuenta, Elías y Togo inspiraron a toda una generación a luchar con el corazón, a valorar lo verdadero y a nunca olvidar a quienes estuvieron ahí cuando más lo necesitaban. A veces, creemos que la vida nos exige correr, ganar, demostrar. Pero los verdaderos triunfos no se miden con medallas, se miden con lealtad, con entrega, con amor. Togo no entendía de competencias ni de trofeos. No corría por fama. Corría porque amaba. Porque su corazón no sabía rendirse. Y Elías aprendió lo que muchos olvidan, que en este mundo lleno de ruido y carreras sin sentido, lo más valiente no es ganar, sino seguir adelante cuando todo parece perdido. Togo nos recuerda que incluso cuando el mundo nos da la espalda, si somos fieles a lo que amamos, tarde o temprano, encontramos nuestro lugar. Porque la vida siempre recompensa al que da todo, sin esperar nada. ¿Y tú, a qué le estás siendo fiel? ¿A tus sueños? ¿A tus miedos? ¿O al amor verdadero que mueve tu alma? Nunca lo olvides. A veces, el camino no te hace fuerte. Te revela que ya lo eras. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.